Buenas tardes y ante todo muchísimas gracias por que quiero daros las explicaciones del Pleno, dado que es mucho presupuestario y también de medidas de Hacienda y tiene cierta complejidad para ponerme a vuestra disposición y explicar bien las cosas. Hay un grupo de puntos que va relacionado con temas de Hacienda y de cumplimiento, digamos, de la estabilidad presupuestaria, de la regla de gastos, de los temas que incide en el Ayuntamiento y la información que tenemos que dar al Ministerio de Hacienda y también la información pública y de transparencia que tiene que llevar a cabo el Ayuntamiento. Por eso el tercer punto está relacionado con el informe de intervención, son informes de la mayoría, informes de la interventora sobre el cumplimiento de las obligaciones trimestrales de suministro de la información de la ley que señala el tema de la eficiencia económica y suficiencia financiera que marca la ley. Y en este caso, lo primero que se hace es como una proyección de cómo va el 2016. Si realmente estamos cumpliendo, como si cerrásemos en este primer trimestre, cerrásemos el 2016. Son elementos de evaluación y de control que se nos hace desde el Ministerio de Hacienda. Y después del informe de la interventora llega a la conclusión que con los datos del ejercicio presupuestario y con las estimaciones y cálculos realizados en base a los mismos, la ejecución del presupuesto consolidado de la entidad local y sus organismos autónomos, o sea, de todo el ayuntamiento, tanto los patronatos, el Instituto de Bienestar Social, todo, la liquidación del ejercicio 2016 cumpliría, en hipótesis, cumpliría con los objetivos de estabilidad presupuestaria y con los objetivos de regla de gasto. O sea, cumpliría con lo realizado en este primer trimestre. Ese es un punto que el siguiente punto, que también tiene que ver con el tema de Hacienda, es informe definitivo de la interventora en torno al cumplimiento de objetivos de estabilidad, regla de gasto, deuda pública, pero ya refiriéndose al cierre del ejercicio 2015. ¿Cómo se ha cerrado el ejercicio 2015? Pues en este caso la interventora viene a decir que se cumple todo, se cumple la estabilidad, la regla de gasto y la deuda pública. Y aquí también tengo que subrayar un elemento que es la deuda pública que tiene el ayuntamiento. Quiero decir que los ayuntamientos tenemos la posibilidad o podemos llegar hasta el 75% en deuda de los ingresos ordinarios que tiene el ayuntamiento. Los ingresos ordinarios son aquellos que no son préstamos, que no vienen por los bancos, sino que son de los ingresos que vienen del Estado, vienen de la Junta de Andalucía o vienen de los impuestos del ayuntamiento con carácter genérico, que tampoco vienen específicamente para un gasto concreto, un gasto determinado, una subvención determinada. Son, digamos, los ingresos habituales. El ayuntamiento tiene, dice la interventora, más de 19 millones de euros de ingresos ordinarios. Y los ayuntamientos, todos podemos tener de esos ingresos ordinarios un 75%. O sea, el ayuntamiento podría tener más de 14 millones de euros digamos, de préstamos para cumplir con los objetivos rigurosos de estabilidad que hay actualmente, porque antes era hasta el 110%, pero se ajustó al 75%. Bueno, pues la interventora viene a reflejar que nosotros tenemos una carga financiera, que se le suele llamar así, del 54,15%. Luego cumplimos de largo y todavía tenemos bastante desahogo y bastante opción a la hora de pedir préstamos. Otro punto que también de Hacienda, que es el quinto, que es informe de la intervención también correspondiente al primer trimestre de 2016, también marcado por la normativa, la nueva ley, relacionado con el impulso de la factura electrónica y el cumplimiento del pago de facturas, etcétera, ¿no? Entonces, aquí también se refiere un informe tanto al ayuntamiento como a todos los organismos autónomos y viene a decir la interventora que a 31 de marzo de 2016 no existen en intervención facturas o documentos justificativos con respecto a los cuales habría transcurrido más de 3 meses desde su anotación en el registro de facturas y no se habría tramitado los correspondientes expedientes de reconocimiento de obligaciones. Quiere decir que no tenemos ninguna factura por pagar del primer trimestre de 2016.
tanto en el ayuntamiento como en el patronato de cultura, como en el patronato de deporte, como también en el Instituto de Bienestar Social. Todo está, digamos, pagado con los, digamos, los compromisos que tiene que tener el ayuntamiento. Y otro punto relacionado con los temas de informes de intervención, este sería en relación al periodo medio de pago a proveedores en el primer trimestre. ¿Cómo paga el ayuntamiento? ¿Al cuánto tiempo paga de media las facturas que le vienen al ayuntamiento en el primer trimestre? Bueno, pues el conjunto del ayuntamiento, cuando hablamos del conjunto me refiero al propio ayuntamiento y los organismos autónomos, pagamos de media a los 18,45 días. Quiero decir que pagamos en menos de 19 días el ayuntamiento. Digamos, el ayuntamiento tarda menos, 15,56, y los organismos autónomos tardan más porque, digamos, su hacienda va más lenta que la del propio ayuntamiento, pero también son cifras. Al final, la media de todo son 18,45, es la media que tenemos. Quiero decir que también está muy bien a la hora de pagar por parte del ayuntamiento. Una factura por la cuestión de tramitar, por los informes de su delegación, porque esto hay que informar, hay que tiene un trámite, un visto bueno, y también, bueno, cuando entra en intervención, realmente desde tesorería se paga con agilidad. El siguiente punto, que es el 7, también tiene que ver con temas económicos, pero ya no estamos hablando de Hacienda en los informes de intervención, sino tiene que ver con el superávit, cómo gastamos el superávit que ha tenido el ayuntamiento en el año 2015. Es un tema importante resaltar que al no tener déficit, pues vamos con las cuentas muy bien equilibradas y bastante, digamos, ordenadas las cuentas. Pero claro, ese control de las cuentas que tenemos, para que no podamos salirnos de ninguno de los parámetros que se nos exige por parte de Hacienda, pues tenemos que ser cautos a la hora del gasto. Y esa cautela, al final, nos está llevando siempre a tener un superávit. Pero no pasa nada, el superávit podemos gastarlo al ejercicio siguiente de una siguiente forma. En este caso, estamos hablando del ejercicio 2015, pues cómo gastamos el superávit. Primero hay que determinar el superávit que se cifra, en el que se puede llevar a cabo, de 761.477,54 euros, o sea, 761.000 euros largo. Ese es el superávit. Ahora, ¿cómo lo vamos a gastar ese superávit? ¿Cuál es la propuesta que va al Pleno? Pues en dos elementos. Uno, en reducir deuda, que eso nos viene bien para oxigenarnos siempre, y el ayuntamiento el año pasado tuvo mucho ahorro de intereses y de préstamos, aunque habían bajado, pero también como estamos reduciendo continuamente deuda, bajándola continuamente, pues cada vez tenemos que gastar menos en préstamos y en intereses. Por tanto, es una política correcta, porque eso nos hace que dependamos menos de las entidades financieras y más del propio ayuntamiento, del funcionamiento de los ingresos ordinarios del ayuntamiento. Por tanto, la mitad, que son 380.738,77 euros, eso lo vamos a destinar a reducir préstamos. Por tanto, nuestra deuda, que estaba en buen nivel, en un nivel muy aceptable, ahora pues seguimos bajando la deuda. Evidentemente, cancelaremos los préstamos que nos provocan mayores gastos, aquellos que tienen los intereses más altos, desde luego, con lo cual siempre mejoramos la finanza. Y el otro 50%, los otros 380.738,77 euros, pues los vamos a gastar de la siguiente forma, el planteamiento que hacemos. Y fundamentalmente tienen que ser en temas de inversiones. Si tuviésemos que pagar a proveedores, ese sería el primer concepto. El primer concepto es los dineros que debemos a los proveedores. El segundo, bajar deuda. Como estamos bien de deuda, y para curarnos en salud, para que no entremos, digamos, en equilibrio de cuentas, pues destinamos el 50% a bajar deuda, y el otro 50% lo gastamos
porque podemos hacerlo. Lo que pasa es que tenemos que hacerlo en unos proyectos determinados, que sean inversiones, que sean financieramente sostenibles. Quiero decir, inversiones a largo plazo, por un lado, y que de alguna forma te provoque ahorro también al ayuntamiento, o en cierta medida sea de interés para el municipio. Fundamentalmente estamos hablando, como decía, de inversiones. Por eso vamos a gastarlas en los siguientes temas. Va a haber una parte importante que son en torno a 195.000 euros, de esos 388.000 euros, 380.000 euros, lo vamos a gastar en el PER, en materiales PER. Por una razón, nosotros tenemos un préstamo, vamos a tener un préstamo dentro de poco para el PER, de en torno a 200.000 euros podemos tener, pero lo que queremos intentar es iniciar las obras del PER lo antes posible. ¿Por qué? Porque ahora, en estos meses que entramos, es cuando menos trabajo hay en Palma y por tanto tenemos que intentar que el PER no iniciarlo, digamos, ya en el mes de octubre o mes de noviembre, que es cuando empieza a haber más trabajo en el mes de noviembre. Por eso vamos a intentar que en el mes de julio, a primeros de julio, empiece el PER. Por un lado, mejoraríamos la disponibilidad laborales de Palma y de empleo, que es los momentos peores. Y segundo, es muy interesante porque en verano muchas de las obras que vamos a acometer, vamos a levantar calles, vamos a meter la acometida de agua, desagüe, etcétera, y entonces en verano es cuando más nos cunde, no hay lluvia, entonces más nos puede cundir y por tanto menos problemas podemos causar a los vecinos para cuando llegue el tema de la lluvia podamos tener muchas de las calles que vamos a iniciar en obras, podamos tenerlas ya, digamos, tapadas para ya el acerado y no haya que digamos, el interior de las calles. Por eso hay 8 obras que vamos a acometer con el PER de forma inmediata, que va a ser la reparación del camino del cementerio, desde la calle Enrique Granado, la rehabilitación de infraestructuras de zonas verdes en el polígono industrial Mataché, también, reurbanización de los acerados de la calle Duque y Flores, rehabilitación en el sistema de abastecimiento de agua de Rafael Alberti, rehabilitación de la red de agua potable al final de la avenida María Auxiliadora, o sea, en la zona de la Venta del Gallo, también reurbanización de la zona del Polideportivo y rehabilitación, reurbanización de la calle de Antonio Cano Bejarano, o sea, la calle de Sacarizo, y también la Plaza del Soldado, la Plaza de José Luis León Gómez. Serían las obras que vamos a acometer del PER. Con el resto del remanente, hasta completar los 380.000 euros, pues vamos a acometer rehabilitación de la conducción del tramo de agua, también potable en Pedro Díaz y La Graja, también. Esto fue la tubería que se la llevó la riada, que la pusimos de una forma provisional, ahora lo vamos a hacer ya de una forma definitiva. Después, renovación de la red de agua potable en el Carrascalejo también, que hay problemas de presión en el Carrascalejo, pues vamos a tratar de llevarla. Rehabilitación de las conducciones principal de agua potable en la avenida de María Auxiliadora, otro tramo en María Auxiliadora, que ya sería el último que tendríamos que acometer. También el tema de semáforos en la avenida de La Paz, en el arco de la calle Ancha. También mejora de las zonas verdes y acceso en Aulio Cornelio Palma, también sobre todo zonas jardinadas, desagüe, etcétera. Las casas túnel, también que vamos a rehabilitar la zona, el entorno, y también las infraestructuras principales de la ETAP, del tema del aljibe, de cantadores, etcétera. Eso ya es lo que es la potabilizadora, mejorar la potabilizadora de agua. Y renovación del alumbrado en la glorieta de la carretera de la estación, que fue una cosa que también estaba demandada. Estas son las obras que vamos a acometer con ese remanente que tenemos. Después, en información, quiero hacer alusión a un tema que yo creo que es de interés. Habéis visto muchas cuestiones de agua en estos temas. Aquí hemos dicho, pues desde Rafael Alberti, que son 140.970 euros, 2 calles de Rafael Alberti, lo de María Auxiliadora, 99.210, más las otras cosas que he dicho de agua, ¿no? Pues además de esto,
con subvenciones. Por eso quiero hablaros también de un poco de las inversiones de agua. Las inversiones de agua es algo que es molesto, que es mucho dinero que se entierra, que parece que políticamente no se ve, pero es necesario. Si queremos tener una planificación de los servicios públicos para el futuro que nos garantice el servicio de agua a todo el mundo, pues tenemos que invertir, aunque no sean cosas que se vean, pero tienen gran importancia y además hacemos grandes inversiones en este tema. Por ejemplo, los planes provinciales los vamos a destinar a tema de agua, que son 365.966. Los planes provinciales de la Diputación Provincial, que han incrementado más del doble de lo que teníamos anteriormente. Pero además también el plan de aldeas también lo vamos a invertir en agua, que son 49.022,87. O sea, y esto, el total de 414.989,48, lo vamos a invertir en agua del Calonge y el Mohíno. Calonge y el Mohíno. ¿Por qué? Porque son dos aldeas importantes de Palma, donde hay bastante población y bastante actividad económica, social, etcétera, y por tanto tenemos que garantizar. Ahora mismo no hay problema, pero tenemos que garantizar que en el futuro no tengamos problemas de conducción. Son muchos kilómetros de conducción, estamos hablando desde el Calonge al Mohíno, muchísimos kilómetros de conducción, y por tanto hay que prever que en el futuro no tengamos esos problemas. Bueno, pues en el Calonge vamos a invertir 280.375 euros. Y en el Mohíno, pues dos tramos, uno de 85.590 y otro de 49.022. Son los tramos, las inversiones que vamos a hacer en el Mohíno. Después, aparte de eso, hay otras inversiones que nos vienen por Diputación Provincial, que son remanentes también que tiene Diputación Provincial, lo mismo que hemos dicho del Ayuntamiento de Palma del Río, remanente. Diputación nos va a dar ahí 93.746,66 euros, de los cuales en agua vamos a gastar dos cantidades. Una, el agua de la TAP en Renfe, en la zona de Renfe, mejorar toda aquella zona que tenemos, que son 45.988 euros. Y después también en Santa Ana, en la avenida de Santa Ana, 27.369. Son dos grandes inversiones que vamos a hacer de agua. Después también hay, como he dicho, en el plan extraordinario de agua del ayuntamiento, tenemos agua potable en el Genil, Carrascalejo, lo que he dicho, María Auxiliadora, el Aljibe, etcétera, ¿no? Los decantadores, en fin, tema de filtro. Y después otra partida, digamos que en Diputación de 16.167, que es en el plan de concertación. En total que vamos a invertir en agua, sin contar las inversiones, cuando abrimos una calle, las inversiones de agua que metemos, sino solamente temas de agua, abrimos para poner abastecimiento de agua, son 854.100 euros. Estamos hablando de 854.000 euros de inversión. Es algo que quería comunicar porque esto, aunque no sea una cosa que se visualice, sí que vamos en la línea de garantizar el servicio, le vamos a dar sostenibilidad al servicio de agua en el futuro con estas grandes inversiones, y no tan solo al núcleo principal de Palma, sino también a Calonge, al Mohíno, Carrascalejo, Pedro Díaz, La Granja, en fin, estamos hablando de los diseminados también. Después hay otra cosa que quiero informar, que es que he firmado un decreto para solicitar a la Dirección General de Catastro la aplicación del coeficiente de decremento de los valores catastrales de los bienes inmuebles urbanos del término municipal de Palma del Río. Decremento de los valores catastrales. Y se va a aplicar un coeficiente, se va a multiplicar por el 0,92. Significa, al multiplicarlo por menos de 1, que es negativo. O sea, quiero decir que va a haber unos valores catastrales para el año 2017 por debajo de los que hay en el 2016 en un 8%. Eso
para impuestos para quien tiene segunda vivienda, para una serie de becas, etcétera, tiene menos valor ya teóricamente su vivienda. Y además también para el IBI urbano. El IBI urbano, si nosotros subimos coeficiente, corregimos. Si no subimos coeficiente, pues, y si bajamos coeficiente, quiero decir que siempre se multiplica el valor catastral, que es la base imponible, en función también de unos índices correctores, también dependiendo de cuándo se ha hecho la revisión catastral, se multiplica por el coeficiente que pone el Pleno del Ayuntamiento. Entonces, al multiplicarse, sale la base, lo que tiene que pagar cada ciudadano, ya el impuesto en sí, ¿no? Bien, otra cuestión que quería informaros es, bueno, hay de último momento, pues, Diputación Provincial. Es que son tantas las cosas que están viniendo también para participación ciudadana. Vino antes de ayer, el otro día también vino para el tema de arreglo de caminos y, por tanto, son 9.322 más 3.728 que va a poner el Ayuntamiento, son 13.050 para arreglar el camino de la Barqueta, que, como bien sabéis, es un camino que se arregló, pero con la lluvia se ha destrozado, no cabe en otra subvención por parte de Camina 2, porque ya está arreglado y tiene que pasar un tiempo y, por tanto, necesitaríamos acoplarlo a otro sitio. Y esta subvención, pues, nos ha venido muy bien para solventar ese camino también. Estamos hablando ya no tan solo de gastos en el núcleo principal, sino también muchos diseminados de caminos, de agua potable a las distintas aldeas, etcétera, ¿no? Vemos que estamos expandiendo, digamos, las inversiones que se tienen que llevar a cabo para que todo el término municipal, no tan solo el núcleo principal, sino todo el término municipal, pues esté lo mejor posible.